Zrat Hashem Nacem Natzliach. Vamos a estudiar con la ayuda de Hashem Itbaraj toda la Megillat Esther. Esta historia impresionante, la historia de Purim. Hay que tener un poquito contexto histórico. Cada día vamos a estudiar un perek, un capítulo, son 10 capítulos. Es algo impresionante cómo nos podemos reforzar de esta historia. Un poquito de contexto histórico. La historia de Purim sucedió aproximadamente hace 2450 años. Exactamente entre la destrucción del primer Beit HaMikdash y la construcción del segundo Beit HaMikdash. Hubo un exilio. Nebuchadnezzar, el rey de Babel, conquistó una gran parte del mundo y tenía una manera de conquistar a cada pueblo. Cuando llegaba a conquistar un pueblo, decía, para que no se vayan a rebelar en contra de mí, los agarraba un pueblo y lo esparcía en varios pueblos. ¿Para qué? Para que cada país esté lleno de personas de diferentes culturas y no se puedan unir unos con otros para rebelarse en contra de él. Lo mismo hizo con los judíos. Algunos dejó en Israel, pero los esparció por todo su imperio. Y una gran parte de los judíos estaban exactamente en Babel. ¿Dónde es Babel? En Irán. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vino Korash, que era un rey muy importante, ¿sí?, del imperio persa, y conquistó a Nebuchadnezzar. No solamente conquistó a Nebuchadnezzar, sino que él le dio permiso a los Yehudim a regresar al Beit HaMikdash y empezar a construirlo otra vez. Y por esa razón, a Kadosh Baruj Hu le regaló que encontró 1080 tesoros que tenía Nebuchadnezzar. Los encontró Korash, que era un rey impresionante. Después de Korash, ¿quién heredó el reinado? Ahasverosh. Ahora, Ahasverosh no venía de la realeza. No tenía sangre azul, no tenía antecedentes de personas en su familia que eran reyes. Él era el que preparaba el caballo del rey, el chofer del rey. Hizo un golpe de estado, historias que hemos visto en el mundo, y se quedó con todo el poder, con todo el imperio. Y en ese momento se casó con Vashti, que ella sí venía de Nebuchadnezzar. Ella sí venía de familias de reyes. Y se casó con ella para tener grandeza. Y aquí empieza la historia. Ahora, hay algo impresionante en la historia de Purim que tienen que saber. Algo impresionante. En toda la historia de Purim no aparece el nombre de Dios. Según los Midrashim, la Kabbalah, cosas impresionantes, profundas, todo lugar en la Megilá donde aparece el nombre Rey, el Rey, significa Hashem Itbaraj. Hay cosas muy profundas escondidas. Pero el principal secreto que vamos a estudiar en esta Megilá, y por eso es una mitzvah muy importante, leer la Megilá en el Beit HaKnesset, cuando leen la Megilá el día de Purim en la noche y el día de Purim en la mañana. Es mitzvah escuchar la Megilá, leer la Megilá, pero cuando la lee el Baal Koreh, el que la lee en el Beit HaKnesset, la lee para todos, el que la escucha desde el principio hasta el final. Es la mitzvah escucharla desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque la Megilá no pasó en un día, pasó en muchos años. Ahorita vamos a estudiar exactamente cuántos años fueron la Megilá. Pero la Megilá nos viene a enseñar algo increíble. La Megilá fue un milagro que no pasó en Eretz Israel. Todos los milagros que pasan en Israel son increíbles, pero Israel es un lugar de milagros, porque es la tierra que a Kadosh Baruj Hu le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y al pueblo de Israel. Y es una tierra sagrada, es una tierra especial, donde es propicia para hacer milagros, donde está el Beit HaMikdash. El milagro de Hanukkah pasó en Israel, y es un milagro increíble, porque la Torah dice, el milagro de Purim pasó en Irán, pasó en el exilio. ¿Y qué pasa si en el exilio, no en el exilio? La Torah dice que cuando Kadosh Baruj Hu exilió al pueblo de Israel, ¿por qué Esther? ¿Qué significa Esther? Esther significa escondida, no lo que está revelado, justo lo opuesto. Esther, secreto, escondido. Kadosh Baruj Hu en la Torah dijo que cuando va a exiliar al pueblo judío,
va a esconder su cara del pueblo judío. ¿Qué significa que se va a esconder su cara? El pueblo de Israel no tiene esos milagros revelados y esas revelaciones que había cuando había Beit HaMikdash, cuando estaba el pueblo de Israel viviendo en Israel, en la tierra de Israel. Porque ahí la emuná del pueblo de Israel era tan clara, se podía palpar la revelación divina. Pero Akadosh Baruj Hu, cuando está el pueblo de Israel en el exilio, hay un comportamiento de Esther, que Hashem está escondido. ¿Pero qué nos reveló Hashem aquí? Dice el Gaón de Vilna, y vamos a estudiar toda la Megilá con la explicación del Gaón de Vilna, un jajam impresionante que vivió hace aproximadamente 350 años, sabía toda la Torá del principio a fin, y tiene una explicación preciosa a la Megilá, y es lo que vamos a estudiar. Él dice algo increíble. Él dice, la Megilá de Esther, increíble historia que escribió Mordejai y Esther, cuando acabó todo este milagro, nos viene a enseñar que Hashem está con nosotros, también en el exilio. Pero hay una diferencia entre la salida de Egipto y el milagro de Purim. La salida de Egipto fueron milagros revelados. Se partió el mar, 10 plagas, cayó el man, nos entregó la Torá, hubo una conexión directa entre el pueblo de Israel y Dios. Fueron milagros revelados. La historia de Purim viene a enseñarte que en el exilio principalmente, pero es un comportamiento de Hashem que no solamente es en el exilio, que Hashem está detrás de todo lo que le pasa a la persona en su vida, que no existen las casualidades, que todo lo que le sucede al ser humano desde que está en este mundo hasta que se va, está dirigido meticulosamente con la supervisión particular de Hashem Yitbaraj. Cuando la persona estudia la Megilá, es algo increíble. ¿Por qué es increíble? Porque la persona se puede dar cuenta cuando empieza a estudiar la Megilá, una historia que si la persona no la estudia de principio a fin, no analiza como lo vamos a analizar nosotros en este momento, no se puede dar cuenta cómo en cada paso que vamos a estudiar de la Megilá, en cada circunstancia, en cada suceso histórico, te das cuenta cómo Akadosh Baruj Hu va acomodando todo, va planeando todo. Que aunque en el exilio hay Esther, no está Hashem revelado, está escondido en su comportamiento sobre el pueblo de Israel. Hashem está detrás de todo. Dice el Gaón de Vilna, te voy a decir a qué se parece. Y con esto, con esta introducción, empezamos a estudiar hoy el primer capítulo. Había un rey que tenía un hijo. Y el hijo no se estaba portando muy bien. Entonces el rey lo expulsó del palacio. Pero el rey no quería perder al hijo. Quería que el hijo regrese, pero que regrese por amor, por voluntad propia, que se dé cuenta que se equivocó. Mandó a todos los ministros y les dijo, cuídenlo. Cuidadito le pasa algo a mi hijo. Lo expulsó, llegó, estaba en los bosques, en las selvas. De repente llegaba un oso y de repente, de la nada, salía una persona con un rifle y mataba al oso. Decían, qué raro, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó aquí? Estaba caminando igual en el bosque, de repente venía un león, de repente llegaba otra persona, otra vez con un rifle y mataba al león. Así, una tras otra. Hasta que el hijo del rey se dio cuenta que su papá le mandó personas que lo cuiden, que no lo dejó solo en el bosque, en la selva. Entonces, ¿qué pasó? Su corazón empezó a sentir, a extrañar a su papá, a reflexionar cómo me porté mal. ¿Cómo puede ser que mi papá es tan bueno, que me quiere, que me cuida, que aún en estas situaciones de peligro tan grandes, él está conmigo? Regresó con el rey y se arrepintió de todo lo mal que se comportó. Y abrazó a su papá y el rey cumplió su cometido. Es lo mismo Hashem Yitbaraj. Exilió al pueblo judío. ¿Por qué lo exilió? Porque el pueblo de Israel no se dio cuenta que se empezó a portar mal. Se estudió el Beit HaMikdash porque el pueblo judío estaba comportándose no acorde a su nivel y a su ética y a su moral. Pero Hashem quiere decir al pueblo judío, no crean que están solos en el exilio, que mi comportamiento no es con milagros revelados, pero les hago milagros y estoy con ustedes. Y por eso en la historia de Purim, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de los milagros, ¿qué es un milagro? Cuando te das cuenta que detrás de todo está Hashem, cuando te das cuenta que hay algo sobrenatural, que hay algo más en este mundo que hace que el mundo funcione, que es la fuerza de Hashem Yitbaraj. Cuando se revela esa fuerza, cuando te das cuenta que en cada paso que la persona da está Hashem ahí atrás,
Entra un amor impresionante a Hashem. Gracias Hashem, no estoy solo, estás conmigo. Y ahí el pueblo de Israel regresó a Hashem y recibió la Torah con amor. Y hizo una teshuvá muy, muy fuerte, con un amor tremendo a Hashem. Bezrat Hashem Itbaraj, es algo increíble la Megilá. Vamos a estudiarla de principio a fin con la ayuda de Hashem Itbaraj. Vamos a empezar pasuk por pasuk. Ahí vi a Hashverosh, y fue en el tiempo de Hashverosh, Ruach Hashverosh, este es el Hashverosh, Amolech, que reina Mehodu, Bead Kush, desde la India hasta Kush, Sheba Be'ezrim Umea Medina, 127 países. Explica el Gaón de Vilna. ¿Qué quiere decir fue en el tiempo de Hashverosh? Hashverosh, él es Hashverosh. Había otro Hashverosh antes, que también fue rey. Pero ese rey solamente reinó en Madai y Parás, que eran 2 países. Pero Hashverosh extendió su reinado a 127 países. Tú ves el mapa de todo lo que reinó a Hashverosh, parte de Asia, Europa, Irán, Mesopotamia. No, si tú ves el mapa, 127 países, dice el Gaón de Vilna, países, no es cualquier cosa. Un país que tiene muchas ciudades adentro, ciudades grandes, es decir, era un imperio impresionante. Dice, 100 países estaban sobre la tierra y 27 islas que estaban en el mar. Así dice el León de Vilna. Vayamimaem, en esos días, que Shevet Amelech Hashverosh, cuando se sentó el rey Hashverosh, al Kiseh Malchuto, sobre la silla del reinado, Asher Besushan Avira, que estaba en Susán, la capital. Dice aquí, dice el Gaón de Vilna, te voy a revelar un secreto increíble de la Megilá. ¿Qué quiere decir en esos días que se sentó el rey Hashverosh sobre la silla del reinado? Hashverosh envidiaba y estaba inspirado por el rey Salomón. Shlomo Amelech también fue un rey que reinó sobre todo el mundo. Era sabido. Fue el que construyó el Beit HaMikdash, más o menos 400 años antes que pasó la historia de Purim. Pero era sabido. Su reinado fue conocido por todo el mundo, el hombre más sabio de la faz de la tierra. Tenía una silla impresionante. Y era sabido que nadie se podía sentar sobre esa silla. Era una silla que tenía una energía espiritual especial. Nadie se podía sentar en esa silla. Pero Hashverosh venía de ser el chofer, el que preparaba el caballo del rey. Tenía una necesidad de reconocimiento y honor. Entonces dijo, yo quiero tener una silla como el rey Salomón. Entonces mandó a construir una silla. ¿En dónde estaban los mejores artistas que podían hacer la silla como la de Shlomo Amelech? En Susán Avira. Susán era un pueblito, donde había artesanos de todo tipo que sabían trabajar la madera, y todos los metales y todo lo que se necesitaba para hacer la silla como el rey Salomón, una silla enorme. Están en ese lugar. Entonces la mandó a hacer, tomó mucho tiempo. Cuando hicieron la silla era tan grande, era tan pesada, que no la podían llevar de un lugar a otro, era imposible. Entonces, ¿qué hizo con su locura? Y dice el Gaón de Vilna, aquí empieza el milagro de Purim. ¿Quién vivía en Susán? En este pueblito. Vivía Mordejai y Esther. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Es decir, ya sabía. Dios está manejando el mundo. Somos títeres las personas. Entonces, ¿qué hizo? Llevó al rey a la ciudad donde vivía Mordejai y Esther. Nada más. Así empieza la historia de Purim. Para que la persona entienda que todo lo que sucede en su vida, que Dios lo está llevando. Se le metió la locura que quiere la silla del rey, como el rey Salomón. Pero no la pueden hacer más que en Susán. Y cuando la acaban de hacer, no la pueden mover. Entonces, el grandioso rey se le ocurre una idea a Hashverosh que va a cambiar la capital. En vez de estar en Babel, que estaban ahí todos la ciudad principal, en una capital tremenda, una ciudad enorme, en un pueblito hace la capital de su reinado de 127 países. Una locura. ¿Sí? Por eso dice, cuando se sentó, en esos días que se sentó en esa silla, que estaba en Susán, y la convirtió en la capital. Bishnat Shalosh le marcó en el año tercero de su reinado. ¿Por qué el año tercero? Porque tardaron 3 años en hacer la silla. Asam Ishtele Kol Tzaraba Abadab hizo una fiesta para todos sus ministros y sus esclavos. Jail Parasumadai y todas las personas que venían de la realeza
Todas las personas que tenían algún título real, porque sus familias venían de alguna persona que tenía un título real, para su Madaya Partemim, las personas que eran ministros, Besarea Medinot de Fanab y los ministros de todos los países enfrente de él. ¿Quiénes son los ministros? Explica el Gaón de Vilna. Trajo a todos los gobernantes, a todos los presidentes de los 127 países, porque aunque era su imperio y él estaba sobre ellos y le traían y pagaban impuestos, cada país tenía un presidente, solamente que él gobernaba sobre los presidentes. Agarró y trajo a todos los presidentes, lo que se le llama ministros, a todos sus esclavos y a todas las personas que eran de la realeza. Eran de la realeza de Parás y de Madai, de Persia y de Madai. Los invitó a una fiesta. Bearotó et osher kevod malhutó, para enseñarles su riqueza, su honor y su reinado. Bediakar tiferet gedulató, y lo grande y lo increíble que era su grandeza de él. ¿Por qué 6? Dice el Gaón de Vilna. Hay 6 diferentes maneras de expresar la grandeza del rey. Riqueza, honor, reinado, algo valioso, yakar, tiferet, algo hermoso, que dulató su grandeza. Dice, porque cada día él, como les dije, heredó Corash, el rey anterior, 1080 tesoros. Cada tesoro de Nebuchadnezzar, él había conquistado todos los países que se puedan imaginar. Y guardó tesoros, los escondió. Hashem le reveló a Corash porque él tuvo el zehut de dejar a los Yehudim que vuelvan a empezar a reconstruir el Beit HaMikdash. Cuando él conquistó a Nebuchadnezzar, les dio permiso a los Yehudim que vivían en Eretz Israel que empiecen a reconstruir el Beit HaMikdash. Y por ese zehut, a Kadosh, por ese mérito, Hashem Yitbaraj, el creador del universo, le dio la oportunidad que encuentre los 1080 tesoros que tenía Nebuchadnezzar. ¿Quién los heredó? Hashverosh. Pero como Hashverosh tenía baja autoestima y había cambiado la capital a Shushan, que era un pueblito, y quería que la gente no lo vea como un tonto, se fue a vivir a una ciudad, a un pueblito, a sentarse, quería que todos lo vean en la silla del rey Salomón. La soberbia tremenda. Pero todo Hashem le mete a la persona esas ideas. Hay veces piensa la persona que este rey, que este presidente, Hashem maneja el corazón de todos los gobernantes en el mundo, tiene un plan, y todo se lleva a cabo según el plan. ¿Por qué hay 6 diferentes maneras que la Megilá expresa su grandeza? Porque cada día enseñaba 6 tesoros. Sacaba todos los tesoros, todo lo que había. Oro, diamantes, todos los diferentes kelim que había, utensilios que había encontrado, etcétera. Yamim Rabbi, muchos días. Shmonim Umead dio 180 días. ¿Por qué hizo una fiesta de 180 días? ¿Qué locura es esa? 180 por 6, 1080. Entonces ahí enseñó todos los tesoros que tenía. La locura. Ubemeleota Yamima Ele. Cuando acabó estos días, los 180 días, Asa Amelech Lejolam, hizo el rey a todo su pueblo, a Nimzaim Besushan, que estaban en Sushan, quería quedar bien. Nuevo rey, llega a un pueblito, quiere quedar con la gente del pueblito. Besushan Avirá, la capital, les hizo una fiesta. De Migadol Beat Katán, desde los más ricos hasta los más simples del pueblo. Mishte, una fiesta, Shivat Ayamim, de 7 días. Bajatzer Ginat Bitan Amelech, en el patio que estaba junto a los jardines de la casa del rey. Aquí el Gaón de Vilna explica cosas tremendas. El Gaón explica que aquí hay cosas escondidas, pero dice que cuando dice el jardín se refiere al Gan Eden, y hay muchos diferentes niveles de Olam Haba. Y Hatzer significa el patio. El patio normalmente está la casa, el palacio del rey, está el patio. Después del patio está el jardín. O sea, Kadosh Baruj Hu puso a la persona en el patio. ¿Cuál es el patio? El patio está junto al jardín, que es el Olam Haba, y la casa, que significa este mundo material. La persona tiene derecho a elegir. Hashem le dio libre albedrío a la persona. Si quiere en este mundo elevarse a lo espiritual, elevarse a las buenas acciones, hacer lo que tiene que hacer, o quedarse metido en el mundo material. Pero vamos a explicar la Megilá con la manera más literal. ¿Dónde les hizo esta fiesta? Normalmente el rey hacía las fiestas en el jardín, ¿sí? En el jardín era el lugar especial donde hacían las fiestas del rey. Y ahí hizo la fiesta para los
todos los ministros, todos los esclavos y todas las personas de la realeza del lugar. Pero cuando le hizo la fiesta a la gente que vivía en Susán, que era el pueblito donde él cambió la capital, hizo la fiesta en el patio, que era más cerca de la casa del rey. En el patio que estaba cerca de la casa del rey, era como más importante. ¿Sí? ¿Y qué hizo ahí el rey? Vean lo que era el patio, no la casa del rey. Que se construyó un palacio ahí que no se pueden imaginar. Entonces estaba el jardín, estaba el patio, estaba la casa. En el patio hizo la fiesta. ¿Y qué puso ahí? Hur Karpas Utgelet, que eran diferentes tipos de telas. Telas de todo tipo, las telas más impresionantes que se pueden imaginar. Por supuesto, seda, algodón, lana, turquesa, de todo lo que se pueden imaginar. Ajus Behable Butz. ¿Por qué había este tipo de telas? Cortinas. Encortinó todo el patio. Porque había camas donde la gente se sentaba, pero para que se puedan recargar. Había columnas grandes que eran de mármol, ahorita vamos a ver, de mármol. Y el piso era de diferentes tipos, dicen los jamim, de piedras preciosas. El piso, piedras impresionantes. Columnas de mármol que tenían ganchos de plata y de gancho en gancho venían las cortinas y en cada cama, ahorita vamos a ver que las camas eran de oro y de plata, como no tenían dónde acostarse porque estaban en el patio, hacía columnas y hacía como hamacas para que la gente se pueda acostar y se pueda recargar. Y todas las camas tenían cortinas, encortinado todo impresionante. Beamudeshesh tenía estas columnas de mármol, mitot zahab y camas de oro y de plata, al ritzpat y sobre un piso, baat, beshesh, bedar, besoharet, eran diferentes tipos de piedras preciosas. Ahora, invitó a todos. Y aquí vino el primer problema tremendo, el error del pueblo de Israel. Invitó a todos. Vino Mordejai Atzadik, le dijo al pueblo de Israel, esta fiesta no es para nosotros. El rey invitó a una fiesta a toda la gente de Susán, todos los que vivimos aquí en Susán, todos los judíos, les pido por favor que no vayan. ¿Por qué? Porque estas fiestas de este rey, no importa si les va a traer comida kasher, les va a traer vino kosher y todo va a estar impresionante. Puede ser que la comida sea kasher. No todo el lugar donde la comida es kasher, el lugar es kasher, es kosher. Les dijo Mordejai, no vayan, no es para ustedes, van a pasar ahí cosas. Aunque en verdad, vean qué interesante, aún en esas épocas, el sentido común de esas personas que eran aún muy corruptas, entendían que no podían hacer una fiesta revuelta. Entonces la fiesta del rey era separada, hombres. Vamos a ver que la reina es una fiesta para mujeres. Pero Mordejai les dijo, sí, es separada al principio, no sabemos qué va a pasar después. Y luego van a sacar idolatrías y esto se va a poner mal. Pero imagínense, un rey que sacó todos sus tesoros, el palacio real, con esos lujos, oro, plata, diamantes, columnas de mármol, cortinas, todo de las mejores telas, algo impresionante. Les dio mucho etcétera a los judíos y fueron a la fiesta. Beashkot, Beklezab, les daban de tomar en utensilios de oro, copas de oro, Bekelim y Kelim Shonim, y muchos tipos de vajillas, dice el Gaón de Vilna. No te daban una copa de vino y no te dejaban volver a tomar en la misma copa. Te cambiaban la copa. Tenían miles de copas. Cada persona que tomaba había un mayordomo. ¿Acabaste de tomar la copa? ¿Sí? Nueva copa. No vas a repetir, ¿no? Es el cabo del rey, el honor del rey. Beyain Malhut, y vino del rey. ¿Qué crees que cualquier vino? O sea, que a cada persona le daban un vino que estaba añejado más años que la edad que él tenía. Si él tenía 40 años, traigan un vino que tiene añejado 40 años. Vino que solamente estaba en la casa del rey. Rab Keyad Melech. Y aparte la cantidad de vino que había era sin fin, como el rey. No hizo una fiesta. Una fiesta que en la vida ha existido una fiesta como la que hizo Hashverosh. Beashetia Kadat. Toda la bebida que daban era Kadat. ¿Qué es Kadat? Con la jojma, con la inteligencia. En una fiesta tiene que haber siempre más comida que bebida. Si hay más bebida que comida, no cae bien.
También ahí, dice la Torah, no te dijo cuánta comida había, pero si puedes entender que cada vez que tomaban una copa de vino les cambiaban la copa y el vino era añejo según la edad que tenían y el vino era de la mejor categoría que hay, te puedes imaginar qué tipo de comida había. Enones, no hay nadie que te obligue, que te empuje a tomar. Normalmente en las fiestas, a veces toma, te presionan. Había una ley, nadie puede presionar a nadie, que cada quien tome lo que quiera. Estás en la casa del rey. Nadie se va a sentir presionado. Quiquén Yasada Melech, porque así lo ordenó el rey. Alcohol Rabeitó, sobre todo mayordomo de su casa, sobre todo persona que trabajaba en su casa, la Azot Kirtzonish Baish, para que haga la voluntad de cada persona y persona. Dice algo impresionante el Gaón de Vilna. ¿Qué quería Hashverosh? Quedar bien con todos. Hacer la voluntad de todos. ¿Para qué? Para ganarse al pueblo. Para que lo amen. Vean cómo Hashem maneja el mundo. ¿Tú qué querías? Hiciste una fiesta impresionante, mostraste tus tesoros, impresionante, vino, lo que quieran. Cada persona según su voluntad. Pero tu esposa no hizo tu voluntad. ¿Y qué pasó? La acabaste matando. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Vamos a ver más adelante. Te casaste con Esther. Y de ahí vino la salvación para los Yehudim. Hashverosh, tú tienes ideas, hacer la voluntad de todos. Ni tu esposa hizo tu voluntad. Ahora, Gam Vashti Amalka, también Vashti la reina. Dice aquí el Gaón de Vilna. ¿Por qué le llamó primero su nombre y luego la reina? Porque Hashverosh decía, ella es importante por mí. Vashti, es una mujer normal. La reina se casó conmigo. Más adelante vemos que la Megilá le va a llamar la reina Vashti. Porque ella en verdad sí venía de realeza. Sí venía en sus abuelitos eran reyes. Entonces, ella era reina. Ella quiso decirle a ella, vamos más adelante, dijo, yo soy reina antes de que me case contigo. También Vashti la reina, hasta Mishte hizo una fiesta. Nashim para las mujeres. Beit Malhut. ¿En dónde se le ocurrió hacer la fiesta a esta mujer? Primero que nada, dice el Gaón de Vilna, vemos cómo Dios maneja el mundo. ¿Por qué? Porque todo el objetivo era quedar bien con los hombres, para que no se rebelen. No tenía sentido que que el esposo del rey haga una fiesta para las mujeres. Shem le metió en la cabeza a Vashti que haga una fiesta. Y ahí empezó, y de ahí partió que la acabaron matando a ella. ¿Pero dónde hizo la fiesta? Beit Malhut, en la casa del rey. No en el patio, en la casa del rey, dice el Gaón de Vilna, donde solamente entraba el rey. Ahí empezó mal la cosa. Vashti dijo, no, yo no el patio, yo quiero enseñar el palacio, pero no el palacio, el salón del rey. Ahí hizo la fiesta. Asher la Melech Hashverosh, en donde solamente entraba el rey a Hashverosh. Ok, fiesta de mujeres adentro, fiesta de hombres afuera, separados, todo muy bien. Pero 7 días de fiesta y empezaron a tomar. Bayom Hashevi, el séptimo día, que Tov Leva Melech Bayaim, el séptimo día, cuando estaba muy bien el corazón del rey con el vino. Dice la Torah que hay algo escondido. ¿Por qué el día séptimo? ¿Cuál es el día séptimo? Shabbat, era Shabbat. ¿Y por qué dice que cuando el corazón del rey está contento con el vino? Se refiere, acuérdense, el rey es Dios. ¿Por qué Dios está contento el séptimo día que es Shabbat con el vino? Es la Torah que cuando los Yudim toman en Shabbat. ¿Qué hace un Yudí en Shabbat? Una persona que entiende que es Shabbat, que tiene una ciudad de Shabbat, una comida de Shabbat con su familia. Mitzvah tomar. ¿Qué hace cuando toma? Canta canciones que alaban a Hashem. Dice Dibre Torah, dice cosas de sabiduría. Le enseña valores a sus hijos. Están en armonía, en Shalom Bait. Eso es cuando Hashem está contento con el vino. Vean, el pueblo de Israel, una vez a la semana, se sienta con su familia a disfrutar, a comer, a tomar. Pero el vino que lo eleva a la persona. El vino que hace que la familia cante, que estén contentos, que estén en armonía, que estén en shalom, que digan Divrei Torah, que digan palabras de Torah, que se acerquen a Hashem, que se eleven. Ahí está contento. Está escondido en la medida de cosas, las voy a ir diciendo. Explica también de dónde Vilna. Aquí era el séptimo día, el rey Ahashverosh estaba contento con el vino, pero dice la Torah, ¿qué hace el rey qué hacen los otros pueblos, qué hacen el mundo cuando toman mucho vino? Empiezan a hablar cosas no bonitas, empiezan a hablar de mujeres, empiezan a hablar de cosas que no tienen que hablar, empiezan a perder la conciencia, empiezan a hacer cosas no muy éticas. Y empezó el rey a platicar y se escuchaba las mujeres que también estaban cantando
Y empezaron a escuchar, esa es mi esposa, y mi esposa está muy guapa, y está más guapa que la tuya. Y no, y sí, las mujeres de este pueblo son más guapas, y las del otro pueblo son más guapas. Y empezó la cosa a ponerse muy mal. Y el rey, ahogado, el rey, tenía 7 mayordomos. Las 7 personas que servían, las personas más cercanas de sus empleados, sus mayordomos que servían al rey. ¿Quiénes eran? Eran Meumán, Bizata, Jarboná, Victá, Beactaz, Zetar, Becarcas. Eran Shibata Sarisim, los 7 mayordomos, Amesheretim, Penea, Melech, Hashverosh, que servían al rey todo el tiempo. ¿No le dijo qué? ¿Qué le dijo? Le aviet Basti a Malca, que traigan a Basti a Malca, a Basti la reina. No la reina Basti, Basti la reina. ¿Por qué le dijo a ellos? Es una bizayón, es algo muy degradante para la reina. El mayordomo viene a traerte, te va a traer el mayordomo. No la mandó a traer con ministros, con mayordomos, con empleados. ¿Qué les dijo? Quiero que traigan a la reina, Lifnei Amelech enfrente de mí, Beketer Malhut con la corona, solamente con la corona, sin ropa, Leharot a Amim, para enseñarle a todos los pueblos. ¿Por qué a los pueblos? Porque primero estaban los pueblos y hasta adelante estaban las mesas con los ministros. Iban a traer a la reina. ¿Quiénes eran los primeros que iban a ver a esta mujer sin ropa? Todos los pueblos que estaban ahí, toda la gente que vivía en Shushan, de cualquier pueblo que estaba viviendo en esa ciudad, iban a verla. Y luego los ministros, Beasarim, Etiofía, su belleza, Kitobat Marei, porque era una mujer muy guapa. Torah dice que era de las mujeres más guapas del mundo, que no existía la belleza que tenía Vashti, aparte era una reina. Entonces van estos empleados y le dicen, el rey te manda a llamar. Aparte vean la locura de Hashverosh, Dios le mete en la cabeza, pero que vean la corrupción de este rey, su orgullo, traer a la reina sin ropa enfrente de todos, ahogado en alcohol en 7 días de vino. Las cosas se empezaron a poner muy mal. Pero ¿qué hizo Hashem? Ella, no piensen que era una mujer ética y moral. Ella hubiera ido feliz, también estaba ahogada. Hubiera ido feliz a mostrarse. ¿Pero qué? Dios hizo que le salga lepra, porque él abusaba de mujeres judías que las hacía trabajar en Shabbat de una manera muy corrupta. Entonces Dios hizo que le salga lepra. Salió lepra en todo el cuerpo. Entonces le da vergüenza ir. Todos se iban a dar cuenta de toda la lepra que tenía en el cuerpo. Batemaena Malca, y se abstuvo la reina Vashti. ¿Qué le mandó a decir? Le mandó a decir, ¿qué le iba a decir? No puedo porque tiene lepra. Entonces le mandó a decir al rey, le dijo, tú eras el que ponías, el que arreglabas el caballo del rey, tú eras el chofer, ¿tú quién te crees? Me dices, yo Vashti la reina, yo soy la reina, antes que me case contigo yo era reina. No, nomás no voy a ir. Lo avergonzó y los empleados del rey, ella no quiso ir, la voy a enviar a Melech, Asher Villada Sharisim. Dijo, aparte me mandas a traer con tus empleados, con tus mayordomos. Vaikzof a Melech, y vinieron los empleados y enfrente de todos le dijeron que ella no va a venir con el chofer del rey, tú eres un chofer. Vaikzof a Melech, y se enojó muchísimo el rey, Bejamató Barabo, y se le salió el enojo por completo. Se puso como loco el rey. Veamos cómo Hashem maneja el mundo. Haz una fiesta. La reina hace una fiesta. Todo analicen. Todo está. Hashem está detrás de todo. Le da lepra a ella. Él se pone borracho. La quiere traer. Y ella no acepta. Y se vuelve loco el rey. Pero él la amaba. Él la quería mucho. Pero tenía un conflicto. Hizo una fiesta para que toda la gente que estaba en su palacio vea lo grandioso que es él, y le den honor, y a cada persona le da el gusto, le da el vino, le da la comida, para que todos estén subyugados a él. Y de repente, todos se dan cuenta que la esposa del rey lo trata como una chancla. Entonces de repente, ¿qué pasa? El rey dice, ¿qué hago? Vayomer Amelech la Jajamim Yodeaitim. Y le dice el rey a los sabios que saben los momentos. ¿Qué significa los momentos? Habían los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero que juzgaban según el contexto y el momento. Había la ley, pero habían estos ministros que sabían decir, no, esto es exento a la ley porque es una situación específica, es una situación de apremio, es distinto acá. Ellos eran personas que no solamente se fijaban en la Constitución, se fijaban en el contexto, en el momento, Yodea Itim, Kijen de Baramelech,
porque eso era lo que el rey quería, Lifnei Kol Yodea Dat Badin, enfrente de todos los que saben Dat, que tienen sabiduría, y saben del juicio, pero saben también qué aplica y qué no aplica en cada momento. Entonces él quería, por un lado, juzgarla, pero por otro lado no la quería matar. Entonces fue con ellos y les preguntó, ¿qué opinan? De Akarov el más cercano de ellos, y aquí estaba Amán entre los 7. Karshena Shetar Admata Tarshish Meres Marsenam Muhan Shibat Sare Parasumadai, los 7 ministros de la corte de justicia de Parasumadai, Roepene Amelech, que podían ir a ver al rey cuando ellos querían acceso directo, a Yoshvim Rishonam Malhut, que se sentaban en la primera fila del reinado. Ellos sabían juzgar según el momento. Les preguntó, ¿qué voy a hacer con la reina? Les dijo, le cambió, ¿no? Dijo, Vashti la reina Vashti. Porque les quiso decir, oigan, que sepan que están juzgando a la reina. O sea, les dio a entender, no quiero que le pase nada. A la Shelo hasta Mahamar Amelech, que no hizo lo que el rey le pidió a Hashverosh, Belladassar, y sin manos de los empleados, de los mayordomos. Les quiso decir, oigan, tranquilos. No les dijo, me avergonzó, me humilló en público. No, me mandó decir que yo era el chofer del rey. No. Les dijo, él no hizo lo que yo dije, pero no lo hizo directo conmigo. Mandé a unos empleados y entonces a lo mejor se molestó por los mayordomos. Como que les quiso dar a entender, júzguenla para bien. Vayámosme Muján. La Torah dice, el tonto habla primero. Siempre que una persona está en un lugar donde hay personas, ministros, personas inteligentes, se escucha, escucha. ¿Qué dice el de al lado? No saltas a hablar. El tonto salta a hablar primero. Se cree que tiene la verdad en la mano. ¿Qué hizo Amán? Quería quedar bien con el rey. Akadosh Baruj Hu Amán. Vean cómo Amán, que fue el que quería acabar con los Yudim, cambió una ley que fue el principio de que pueda acabar Akadosh Baruj Hu con él. Akadosh Baruj Hu es algo increíble cómo hace el mundo. Cuando una persona quiere buscar algo, Hashem puede hacer que eso que tú buscas sea justo en tu contra cuando vas en contra de Hashem. ¿Qué hizo Paró? Paró dijo, voy a acabar con los Yudim en el agua, porque Hashem juró que nunca iba a ver otro diluvio en el mundo. Hashem, no necesito llevar el agua a ti, te puedo llevar a ti al mar, Habibi. Tú no te preocupes. Akadosh Baruj Hu tiene muchas maneras. Los hermanos de Yosef querían que Yosef no sea rey. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. Por medio de que lo vendieron llegó a ser rey. Esa fue la razón que llegó a ser rey. Vino Amán. Vayámosle Muján, le dijo a Amán, Lifnei Amelech Beazarim, enfrente del rey de los ministros. Le dijo, nosotros no podemos juzgar. ¿Por qué? Lo Amelech levadó a Vashti, solamente en contra del rey hizo esto Vashti a Malcá la reina. Que al Kol Azarim, al Kol Amim, sobre todo los ministros, sobre todos los pueblos. Asher Bekol Medinot Amelech Hashverosh, que están en todos los reinados de tu imperio. Ella acaba de hacer algo terrible, pero no solamente en contra del rey. Esto no es algo que tiene que ver con el rey, tiene que ver con todos. Entonces, ¿qué le quiso decir? No podemos juzgar nosotros, porque nosotros también tenemos un interés y no podemos ser juez y parte. Que Yetzé de Baramalcá, porque salió las palabras de la reina al Kol Anashim, sobre todo las mujeres va a tener una influencia. Le Abazot Balem para humillar a sus esposos. Van a decir todos los que se enteren lo que pasó, que no quiso hacerle caso y que lo humilló. ¿Qué van a decir? Si la esposa del rey no tiene respeto al rey, todas las mujeres del mundo se van a rebelar. Porque si la esposa del rey no respeta al rey, con más razón que las otras mujeres no nos van a respetar. Van a ver a sus esposos de menos. Benem beombram amelech Hashverosh, amarle a Viet Vashti. Van a decir, si el rey mandó traer a su esposa, a Malcá la reina, le fanabelova y no quiso ir. Y no solamente eso, le dijo al rey. Le dijo, van a escuchar que te humillaron. Tú no nos quisiste decir eso, señor rey, pero todo el mundo se va a enterar que te mandó decir que tú eras el chofer. Y de repente de ahí veniste y ahora te crees mucho. Vea yo más de Tombrana. Y ahora, hoy van a decir, Sarot para su Madai. Asher Shamuet de Baramalcá. Las ministras, las esposas de los ministros. No solamente las del pueblo, las esposas de los ministros. Le Kol Sarea Melech que David se llama Ketze. Van a escuchar. Aparte, si usted no hace nada, esto va a salir. Van a escuchar que lo humillaron y esto va a ser algo es muy terrible. ¿Qué le quiso decir? No podemos juzgar. Tenemos un interés. No queremos que nuestras esposas se nos rebelen y nos humillen como lo humillaron a usted.
Malamelech Tov, ¿qué le recomendó Amán al rey? Usted juzgue. No me puedo juzgar porque tiene que ver conmigo. Necesito el permiso de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué le parece? Hacemos una reforma a la Constitución. Y a partir de hoy usted puede juzgar aún los asuntos que tienen que ver con usted. Sin nuestro permiso. Y Malamelech Tov, si le parece, Yetze de Bara Malhut Milefanav, que salga este nuevo decreto. Estamos de acuerdo con ellos. Veikatevi, que se escriba Vedatá Parás Madai en las constituciones de Parás y de Madai. Velo Yabor, y que nadie lo pueda pasar. Asherlo Tabo Bashtil Ibne Amelech, que esto que hizo la esposa del rey, que no le hizo caso al rey, va a estar en la constitución que todas las mujeres de todo el reinado, de todo su imperio, tienen que hacer caso a sus esposos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a saber todas? Que la mujer que no le haga caso a su esposo va a tener una consecuencia muy grande. ¿Qué le quiso decir? Umaljutá, su reinado, y Tena Melech le reutá toda mi mena, que se lo va a dar ahora a una mujer mejor que ella. No quiso decir que la mate, pero se le insinuó. ¿Cómo le vamos a quitar el reinado? ¿Así nada más? No. Es decir, quítale el reinado. Le dio a entender al rey. Tiene que hacer algo ahorita. Tiene que haber algo aquí tajante. Que todas las personas que escuchen que la esposa del rey le faltó al respeto al rey y lo humilló, va a estar escrito que como traspasó la palabra del rey y humilló a su esposo, pena de muerte. Y vas a decir, pero me casé con la reina. ¿Qué le quiso decir? No te preocupes, señor rey. Va a venir otra que también va a ser reina. Pero era guapísima. Más adelante vamos a ver qué dijo. Vamos a traer a las más guapas de todas para que escoja la más guapa. Una más guapa que Vashti. Benishma Pitgam Amelech. Y se va a escuchar el decreto del rey. Asher Yaseh Bechol Malchutó, que van a ser en todo el imperio, Kirabai, porque es muy grande, Bekol Anashim Itnu Yakar Rebalehem, y a partir de hoy, no nada más que no van a humillar a sus esposos, van a darle honor a sus esposos, Lemigadol Bealcatán, desde el más grande hasta el más chico, porque van a dar cuenta cuál es la postura de este imperio sobre una mujer que le falta el respeto a su esposo. Vaya, te va a dar Bene Amelech, y le pareció muy bien al rey, pero aquí Amán cabró su popatumba. Porque cuando hubo un conflicto con Amán, el rey decretó que lo maten. ¿Y quién le dio ese poder al rey? Amán, cuando lo dejó matar a su esposa. Y también aquí cuando se muere Vashti, ¿quién va a ser la próxima reina? Esther. Todo lo que está pasando en la Megilá es solamente para que te des cuenta que Hashem está detrás de todo. Vaya, te va a dar Bene Amelech, y le pareció muy buena idea al rey, ve a Sarim y a los ministros. Vayas a Amelech que de Bar Muján, y le hizo caso el rey a Amán. Paislach Sefarim el Kol Medinot Amelech, y mandó libros, cartas, el decreto a todos los países del rey. Explica aquí el Gaón de Vilna. Como Nebuchadnezzar había mandado a diferentes culturas a cada país. Entonces en cada país se escribía en el idioma del país, en el lenguaje del país, pero la gente hablaba su propio idioma. Aunque la gente escribía con la letra, el escrito, el lenguaje, el idioma de ese lugar, pero ellos hablaban en su propio idioma. Entonces tenía que mandar en el escrito de ese país, pero en el idioma de toda la gente. A cada país llegaban 10 o 20 escritos en diferentes idiomas, con la letra del país, con el idioma del país escrito, pero, por ejemplo, en fonética, pero los que hablaban hebreo leían español, pero tenían que entender el hebreo, entonces lo mandaba el escrito en el idioma de la gente que vivía ahí. Vaishlach Sefarim el Kol Medinot Amelech, y mandó libros, el Medina o Medina Kiktaba, a cada país según su idioma escrito, Belaam Amil Shono, pero a cada pueblo según su idioma. Liot Kolish Sorero Ebeitó, que quede claro que cada hombre va a gobernar y mandar en su casa, un Medaber Belash que la Shon amó, y la mujer tiene que hablar el idioma del esposo. Con esto terminamos el primer capítulo de la Megilá. Algo precioso, algo tremendo, algo hermoso. Estamos solamente empezando. Bezrat Hashem Yitbaraj, viene algo impresionante. No se pierdan los siguientes capítulos porque viene algo increíble.